Bienvenidos a un nuevo y emocionante episodio en nuestro canal El Aullido del Miedo. Soy Carlos Mendoza, y estoy emocionado de tenerlos aquí en este espacio lleno de misterio y descubrimientos. Hoy les traigo una historia fascinante que se desarrolla en el tranquilo convento de las Hermanas de la Piedad. Pero antes de sumergirnos en este relato intrigante, quiero expresar mi agradecimiento por su continuo apoyo. Si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. Si les gusta nuestro contenido, deja un gran like a este video, si están listos para embarcarse en este viaje lleno de suspenso. Vamos, denle clic a ese botón de suscripción y al de like, porque sé que esta historia les va a encantar. Ahora, quiero escuchar sus pensamientos y teorías en los comentarios. ¿Qué creen que sucederá en este convento lleno de secretos? ¿Están tan intrigados como yo? Déjenme saber sus opiniones, quiero saber qué piensan. Y no se olviden de compartir este video con sus amigos y familiares. Juntos podemos hacer que más personas se sumerjan en este mundo lleno de misterios y sorpresas. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de la hermana María y el antiguo pergamino que cambiará su vida para siempre. Prepárense para lo inesperado. Comenzamos. En el tranquilo convento de las Hermanas de la Piedad, la hermana María, una monja dedicada y entregada a su fe, descubrió un antiguo pergamino en la biblioteca del convento. El pergamino estaba envuelto en una aura de misterio y estaba marcado con advertencias de peligro. Intrigada por la curiosidad, María comenzó a investigar su contenido prohibido. El pergamino revelaba un antiguo ritual para invocar a un demonio poderoso. A pesar de las advertencias, la tentación se apoderó de la hermana María, quien, atormentada por sus propios pecados y anhelando un poder divino que la liberara de sus culpas, decidió llevar a cabo el ritual en secreto en su celda. El ritual requería elementos oscuros y María, con astucia, obtuvo todo lo necesario. En la oscuridad de su celda, siguió los pasos del ritual, pronunciando palabras arcanas y haciendo ofrendas a la entidad infernal. Sin embargo, desconocía las consecuencias insondables que seguirían. Después de completar el ritual, el convento empezó a sumirse en una atmósfera de terror. Extraños fenómenos se apoderaron del lugar, susurros en los pasillos, sombras que se movían sin dueño y una sensación de presencia maligna que llenaba el aire. Las demás hermanas, ajenas al oscuro pacto de María, comenzaron a sufrir pesadillas compartidas y visiones perturbadoras. María, consciente de que algo había salido mal, se esforzó por cerrar el portal que había abierto con el demonio. Sin embargo, sus esfuerzos solo parecían empeorar la situación. Las noches se volvieron cada vez más aterradoras, con las hermanas siendo testigos de sufrimientos indescriptibles. En medio de la oscuridad, María intentó confesar su error a la superiora del convento, pero una fuerza desconocida parecía impedirle hablar. La monja se veía consumida por la culpa y el terror, mientras el demonio que había invocado ejercía su influencia sobre el convento, desencadenando el caos en cada rincón. La historia de la monja y su oscuro ritual se convirtió en un secreto a voces entre las hermanas. Algunas empezaron a cuestionar su fe, otras se sumieron en el pánico, y todas compartían el mismo temor de que el mal que se desató no tuviera fin. Mientras tanto, la hermana María luchaba por deshacer el pacto infernal y salvar a su convento de la condena que ella misma había desatado. A medida que los sucesos paranormales se intensificaban en el convento, la hermana María, presa del miedo y la culpa, decidió revelar la verdad a sus compañeras. En una noche de completa oscuridad, convocó a todas las hermanas en el salón principal del convento, un lugar que solía irradiar tranquilidad y serenidad. Con la voz temblorosa, María comenzó a relatar cada detalle del ritual oscuro que había llevado a cabo. Explicó cómo había buscado poder divino para liberarse de sus pecados, sin imaginar las terribles consecuencias que seguirían. Las hermanas, atónitas y aterradas, escuchaban en silencio mientras la verdad se desplegaba ante ellas. Sin embargo, al contar la historia en el sagrado recinto, algo inusual sucedió. Las luces comenzaron a parpadear y una fría corriente de aire recorrió la habitación. El mismo demonio, al parecer enfurecido por la exposición de sus maquinaciones, dejó sentir su presencia de manera más palpable. El convento, antes un refugio de paz, se convirtió en un escenario de caos. Por las noches, las hermanas escuchaban susurros demoníacos que llenaban los pasillos, mientras objetos se movían abruptamente en sus celdas. Las sombras tomaban formas inquietantes, y el aire estaba cargado con una energía malévola. La Madre Superiora, inicialmente escéptica ante las historias de María, comenzó a experimentar los sucesos paranormales en carne propia. Su celda se volvió un epicentro de actividad sobrenatural, crucifijos caídos, imágenes sagradas que se desplomaban y lamentos inhumanos que llenaban el aire.
La devoción que había caracterizado su vida religiosa se veía amenazada por la fuerza oscura que se cernía sobre el convento. El terror se apoderó de las hermanas, y la unidad del convento se quebró. Las noches se volvieron insoportables, con cada suceso paranormal dejando marcas indelebles en las almas de las religiosas. María, en su desesperación por expiar sus pecados, se lanzó en una búsqueda desesperada para encontrar una solución y cerrar el portal que había abierto. La historia de la monja y el demonio se esparció más allá de los muros del convento, atrayendo la atención de aquellos que buscaban respuestas y soluciones a fenómenos inexplicables. En su afán por enfrentar al demonio, las hermanas se encontraron en una lucha sobrenatural que amenazaba con destruir la esencia misma de su fe. En el oscuro rincón del convento, la hermana María, con lágrimas en los ojos, se preguntaba si alguna vez encontrarían la paz que una vez habían conocido. Mientras tanto, la entidad infernal continuaba su danza macabra, alimentándose de la desesperación y el miedo que había desatado. La batalla entre lo sagrado y lo profano se libraba en cada rincón del convento, dejando a las hermanas atrapadas en un torbellino de terror y esperanza perdida. Con el convento sumido en un caos paranormal, la hermana María, cargando el peso del arrepentimiento por haber liberado al demonio, decidió buscar desesperadamente una solución en los antiguos libros de la biblioteca. Encontró un texto que prometía la liberación del convento, pero advirtió sobre el riesgo involucrado. Sin opciones, María decidió enfrentarse al mal que ella misma había desatado. Con valentía, compartió sus descubrimientos con la Madre Superiora, quien, a pesar de la incredulidad inicial, se vio obligada a aceptar la realidad ante los horrores que asolaban el convento. Juntas, decidieron seguir las indicaciones del libro en un intento desesperado de expulsar al demonio y restaurar la paz en el sagrado lugar. Siguiendo cada paso con meticulosidad, María y la Madre Superiora comenzaron el ritual en la celda de la monja arrepentida. El ambiente se volvió tenso, y el demonio hizo su presencia evidente, lanzando objetos violentamente por la habitación. A pesar de los intentos del mal para desconcentrarlas, María se aferró al ritual, recitando las palabras y realizando los gestos tal como dictaba el antiguo texto. En un momento culminante, el demonio pareció ceder ante el poder de las palabras y gestos sagrados. Se abalanzó contra María con furia, pero la aparente victoria trajo una calma momentánea al convento. La paz reinó por un breve instante, haciendo creer a las hermanas que el mal había sido derrotado. Sin embargo, al llegar la noche, los sucesos paranormales tomaron un giro más oscuro. Las sombras se retorcían con más ferocidad, los lamentos resonaban con mayor intensidad y el aire se cargaba con una malévola energía. La monja María, sin ser consciente de ello, había sido poseída por el demonio durante el ataque final. La entidad infernal se había camuflado entre la victoria aparente, aguardando el momento propicio para infiltrarse en la inocencia aparente de la monja. La posesión se manifestó de manera sutil al principio. María experimentaba cambios en su comportamiento, pequeñas alteraciones en su voz y mirada. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la posesión se hizo más evidente. La monja, ahora portadora del demonio, se movía de manera antinatural, susurros en lenguas desconocidas escapaban de sus labios y su mirada destilaba malicia. Las demás hermanas, esperanzadas con el ritual, no sospechaban el giro oscuro que tomaría la historia. La batalla contra el mal estaba lejos de terminar, y la monja María, inconsciente de su propia posesión, se convertiría en un instrumento del demonio, tejiendo un nuevo capítulo de terror en la historia del convento. La oscuridad se echaba en cada rincón, y la fe de las hermanas se veía sometida a la prueba más aterradora de todas. A medida que avanzaba la noche, la posesión de la hermana María se intensificaba, extendiendo su influencia maligna por todo el convento. Las hermanas, cegadas por la esperanza de haber liberado al lugar de la oscuridad, no notaron los sutiles cambios en el comportamiento de María. En la quietud de la madrugada, el sonido de pasos silenciosos resonaba en los pasillos del convento. Las sombras, antes relegadas a rincones oscuros, se desplazaban con malévola intención. Los rezos que alguna vez resonaron con devoción ahora adquirían un tono lúgubre, distorsionados por la presencia demoníaca que se apoderaba de la monja. Las noches se volvieron testigos de eventos cada vez más perturbadores. Los objetos vibraban con una energía siniestra, las luces parpadeaban en una danza infernal y los lamentos llenaban el aire con un eco de desesperación. Las demás hermanas, ajenas al nuevo capítulo de terror que se desplegaba, comenzaron a experimentar pesadillas más vívidas y visiones aterradoras. La Madre Superiora, preocupada por los eventos que parecían estar fuera de control, decidió consultar nuevamente los antiguos libros en busca de respuestas. Sin embargo, cada página parecía llevarla más profundamente al abismo, revelando verdades perturbadoras sobre la naturaleza de la posesión y la resistencia al mal que acechaba.
En un intento desesperado por entender y detener la creciente oscuridad, la Madre Superiora buscó la ayuda de expertos en exorcismos y consultó a sacerdotes experimentados en enfrentar el mal. Mientras tanto, la hermana María, bajo la influencia del demonio, tejía una red de engaños y manipulaciones, alimentando el miedo y la desconfianza entre las hermanas. La tensión en el convento llegó a su punto máximo cuando los sucesos paranormales se desataron con una fuerza infernal. Las paredes temblaban, las voces enloquecidas resonaban en coros demoníacos y la oscuridad devoraba la luz en cada rincón. Las hermanas, atrapadas en un torbellino de terror, buscaban respuestas mientras la entidad demoníaca se regodeaba en su sufrimiento. La lucha entre el bien y el mal alcanzó niveles insospechados, desgarrando las fibras mismas de la fe que alguna vez unió a las hermanas. En medio del caos, la Madre Superiora, enfrentándose a sus propias dudas y temores, se embarcó en una última búsqueda desesperada para encontrar la clave que liberara al convento de la influencia demoníaca. La historia, ahora sumida en las profundidades de la noche eterna, aguarda el desenlace de la batalla entre la luz y las sombras. ¿Podrán las hermanas resistir el asedio del mal, o el convento se perderá en las garras de la oscuridad para siempre? La Madre Superiora, abrumada por el terror que asolaba el convento, decidió pedir ayuda al Padre Antonio, un sacerdote conocido por su experiencia en exorcismos. Le contó detalladamente los eventos que habían llevado al convento al borde del abismo, compartiendo los horrores que la hermana María, ahora poseída por el demonio, había desatado. El Padre Antonio, tras escuchar la historia, decidió brindar su ayuda, comprendiendo la gravedad de la situación. Juntos, Madre Superiora y Padre, se embarcaron en una misión para liberar al convento de la oscuridad que amenazaba con consumirlo. El exorcismo debía realizarse de noche, cuando la posesión de la hermana María alcanzaba su punto más álgido. El Padre Antonio, equipado con su fe y años de experiencia en enfrentar el mal, se preparó para el enfrentamiento con el demonio que había tomado control de la monja. La noche cayó sobre el convento, envolviendo todo en una oscuridad densa. En la celda de María, la Madre Superiora y el Padre Antonio iniciaron el exorcismo, pronunciando palabras sagradas y haciendo gestos rituales. Sin embargo, apenas comenzaron, la hermana María, bajo la influencia demoníaca, soltó una risa escalofriante. «Conmigo no podrás», dijo la monja poseída con una voz que resonaba con una fuerza que no parecía ser la suya. En medio de la sesión de exorcismo, María reveló un nombre, el de un demonio que, según la tradición, era particularmente poderoso y astuto. El Padre Antonio, enfrentándose a la entidad demoníaca, se dio cuenta de que la batalla sería mucho más difícil de lo que había anticipado. La risa demoníaca de María llenó la celda, y la oscuridad pareció cerrarse alrededor de ellos como un abrazo malévolo. Cada intento de expulsar al demonio encontraba una resistencia feroz, y las fuerzas del mal parecían burlarse de los esfuerzos del sacerdote. La Madre Superiora, observando la lucha entre el bien y el mal, sentía el peso de la incertidumbre en su corazón. ¿Sería posible liberar a la hermana María de la posesión demoníaca, o el mal prevalecería, sumiendo al convento en la oscuridad eterna? La historia, ahora enredada en las sombras de la posesión y la lucha sobrenatural, espera el desenlace de la confrontación entre el Padre Antonio y el demonio que había hecho de la hermana María su anfitriona. La celda, impregnada con la energía de la batalla espiritual, se convierte en el epicentro de una lucha que podría sellar el destino del convento y de las almas que lo habitan. La Madre Superiora, desesperada por la resistencia feroz que presentaba la posesión de la hermana María, decidió llamar a más monjas para brindar apoyo al Padre Antonio. Juntas, rodearon a la monja poseída, aferrándose fuertemente a ella mientras el exorcismo continuaba. El Padre Antonio, con su fe inquebrantable, intensificó sus oraciones y rituales, invocando la luz divina en un intento desesperado de expulsar al demonio que se aferraba al alma de María. Sin embargo, la entidad maligna resistía con una ferocidad que desafiaba toda lógica. La celda se llenó de la energía de la lucha espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal chocaban en una batalla titánica. Las monjas sostenían con firmeza a la hermana María, cuyos ojos destellaban con la oscuridad del demonio que la poseía. El tiempo parecía detenerse mientras el exorcismo se prolongaba, cada minuto sintiéndose como una eternidad. El demonio, consciente de que su dominio sobre María estaba en juego, resistía con tenacidad, lanzando obscenidades y promesas de tormento eterno. El cansancio pesaba sobre el Padre Antonio, pero sabía que este era su último intento para liberar a la hermana María y al convento de la influencia demoníaca. Con fuerzas renovadas, el sacerdote elevó sus oraciones, implorando la intervención divina para vencer al mal que se aferraba a la monja. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando, después de más de una hora de lucha incesante, el demonio soltó un alarido ensordecedor. La monja María, liberada momentáneamente de la posesión, cayó al suelo, agotada y temblorosa.
El convento quedó sumido en un silencio tenso, mientras todos se recuperaban del agotador enfrentamiento espiritual. La hermana María, débil pero liberada, yacía en el suelo, su mirada ahora clara, sin la oscuridad que antes la dominaba. El padre Antonio, exhausto pero triunfante, se arrodilló junto a la hermana María, pronunciando bendiciones y oraciones de sanación sobre ella y el convento. Las monjas, todavía temblorosas por la experiencia, se unieron en un coro de agradecimiento y alivio. Sin embargo, a medida que la calma se asentaba en el convento, una sensación de precaución persistía. ¿Había sido verdaderamente expulsado el demonio, o solo aguardaba en las sombras, esperando una nueva oportunidad para sembrar el caos? La historia, marcada por la intensidad de la lucha entre el bien y el mal, se desvanecía en la penumbra de la incertidumbre. El convento, ahora sumido en la paz momentánea, aguardaba el siguiente capítulo de su destino, mientras las sombras del pasado seguían acechando en cada rincón. Y así concluye la historia de hoy. Ha sido un placer sumergirnos juntos en el mundo del terror en este fascinante episodio. Soy Carlos Mendoza, su servidor en el Aullido del Miedo. Si han disfrutado de esta experiencia escalofriante, les animo a que se sumen a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal para no perderse ni un solo aullido de terror. Denle like a este video si han sentido la adrenalina recorrer sus venas y no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué historia les ha dejado sin aliento? ¿Qué tipo de terror les gustaría explorar en futuros episodios? Recuerden que cada aullido nos acerca más a desentrañar los misterios más oscuros y perturbadores. Hasta la próxima, valientes espectadores. Y que el miedo los acompañe siempre. Suscríbanse, den like y compartan el terror.